Déjenme comparto pantalla. Chan, 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 chan. Un redoble. Ánimo, chicos. Ok, ahí pueden ver. A ver, voy para acá. Voy para arriba. Ahí se alcanzan a ver las calificaciones. ¿O no se alcanzan a ver? Ahí. ¿Cuáles son, profe? Las que están en negritas. Desde Donde la dice 100 y 90. calificación en sistema. Profe, yo tengo una duda en cuanto a mi calificación. Ahí voy. Déjenme cambiar aquí de color, ¿no? Para. Apellido. Sabellano. ¿Qué tiene duda? En el examen. Ah, sí. Ahí voy. Déjame comparto nada más la del Excel. Para que sus compañeros vean calificaciones, nosotros acabemos, ¿no? Lo del. Voy para allá. Sabellano. Ahí me metí química orgánica. Aquí está. Evaluados. Sabellano. Ok, dulce, ¿verdad? Sí. Ok. En la primera parte está en orden, ¿no? La estructura de Lewis. No hay ningún problema. En la parte de 2, nada más me hiciste el cálculo, no me determinaste qué tipo de enlace era. Solamente calculaste, es decir, no dijiste si covalente polar, no polar o iónico. Y en el último ejercicio no me hiciste el inciso C. Profe, igual yo tengo duda con la calificación final del sistema. Yo también, profe. Permítame tantito. ¿Alguna duda, Sabellano? O sea que mi calificación final me quedaría 8, ¿verdad? Ahí voy para el Excel. Sí, subiría a 8. Ok, profe. De los otros que también dijeron de su calificación, apellidos. Velázquez. Velázquez. ¿Qué duda tiene? Pues el 8, o sea, porque 8.7. Porque en el sistema subimos de 0 al 10. No, sí, pero o sea, porque ¿qué me faltó un trabajo o porque la calificación? Si te das cuenta, en el trabajo, bueno, en lo que es el proyecto, pues no sacaste el 100, ¿no? Y acá en el examen, pues tampoco sacaste el 100. La manera de que yo calculé aquí la calificación final, bueno, para que vean, ¿no? Es las participaciones que tú tienes en la columna C, divididas entre el total, que fue de un compañero que tuvo 8 participaciones. Todo eso lo multiplico por 100 porque es un porcentaje y después por 0.2. Es decir, la máxima ponderación que se pudo tener ahí con 8 participaciones es 20%, que es lo que vale ese criterio de participación, ¿no? En los reportes, o más bien en la única tarea que hubo, que fue el reporte, pues vale 40 puntos, ¿no? Se va a multiplicar la calificación que sacaste por 0.04.
y el examen es igual, ¿no? Al final de cuentas, en la columna O va a sumar la columna D, J y M, para que vean que no hay ningún truco, ¿no? Entonces, como no tuviste la máxima ponderación en cada una de las 3 rúbricas, pues obviamente no ibas a sacar 100, ¿verdad? 90. Ah, ok, pero igual queda el 9, ¿no? Redondeado. Sí, sí sube 9. Ok, profe, gracias. Yo, profe Morales, porque 4, profe. Morales. O- sí, no, bueno, no alcanzo a ver bien porque estoy desde el celular. Sí es 4 porque no me entregaste el reporte de laboratorio y no tienes participaciones. De hecho, Pero me había puesto participaciones en las últimas, profe. Hasta me anotó. en las últimas, ¿en cuáles? A ver, de una vez para Ya checar. en las últimas diapositivas, en donde dio 3, 2 puntos, 3, 2 puntos. A ver, voy al tablón. Voy a buscar, a ver. Y entregándole el trabajo el viernes, ¿con cuánto subiría, profe, si saqué 100 en el examen? Pues ocupo ver cómo entregó el trabajo y pues obviamente se les va un porcentaje, se les va a ir, ¿no? Por el retardo. ¿No era para mañana lo del reporte? El caso de ella es que estaba enferma, ella no fue a la práctica. Ustedes sí fueron a la práctica. No, a mí me dijo que lo podía entregar otra vez, porque yo no fui tampoco a la práctica, pero me dio otras cosas que tenía que buscar también. Pero tú Pero, fuiste por lo del camión, ¿no? Ella fue por enfermedad. sí, pero usted me dijo que lo podía entregar mañana también, ¿no? Ok, Morales, ok, tienes una Morales, una participación aquí, de la nomenclatura. Ah, pero la nomenclatura es del siguiente parcial, ¿eh? No es de este. Ah, ok, está bien, profe. Sí, 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 Profe, yo también tengo duda. apellido, Romero, Romero. ¿No tiene duda? en la final, Ok, subiría a 7, pero ¿por qué 7? porque sacó 48 en su examen, o sea, en los dos. Sí entregó la tarea con 90, pero solamente tiene la mitad de las participaciones. De hecho, esas 4 participaciones que tiene deben ser de las que puse mínimas, ¿no? Con los trabajos. Es más, déjenme para decirle cuánto fue lo que sacó en el teórico, ¿no? Mis clases, revisar actividades. Romero sacó 24 en el teórico. Ahora voy en el práctico. En el práctico también sacó 24. Ahí le voy a decir por qué. En el primer inciso, en el primer ejercicio está todo bien. En segundo igual, no colocó qué tipo de enlace es, solamente hizo el cálculo. Y en el ejercicio 3 aparece un 16 en el inciso C. Ah, según yo lo había puesto 6. Ahí se mira un 16 y de hecho se mira muy clarito. Hubo una compañera que sí me mandó un comentario luego diciéndome era un 6, no era 16. Entonces no sé dónde sacó el 16, ¿no? ¿Quién más? Profe, yo tampoco puedo asistir a la práctica porque me queda muy lejos la universidad y en la tarde sí está bastante caro el taxi. Porque no nos comentó el día de la No, no, práctica. no sabía que lo había comentado. El día de la práctica, no, no supe. No le hablé a nadie. ¿Con cuántos de sus compañeros convive de los que están aquí en el grupo? Pues es que tenemos un grupo, pero pues no dije que no he estado preguntando acerca de la práctica. Porque, o sea, no quiero poner en duda, ¿no? Pero pues se me hace súper raro que ya de pronto todo el mundo al final, ya en el parcial, entonces sí se preocupó por querer entregar un reporte. Eso sí está muy raro.
¿Cómo, perdón? Es que no escucho, perdón. Que lo que a mí me preocupa de los que están entregando, bueno, de los que están diciendo hasta el último del parcial que no pueden hacer la práctica, que avisaran hasta el último. O sea, en vez de decir en el momento, ¿sabe que no puedo asistir? O mandarme un correo en privado, porque eso se ve muy raro, ¿no? De que ya hasta el final se esperaron para decir no pude ir. O sea, ¿no se preocuparon hasta el inicio o qué onda? Ah, pues es Por que eso nada más apellido, no compañero, a ver. apareció Sánchez. Ahí voy a ver. Sánchez. Solamente tiene 2 participaciones, que es la del trabajo, ¿no? Una que les dejé ahí. Pues si no tienen el reporte, le fue bien en el examen. A ver, los que no fueron a la práctica, ¿quiénes son? Yo, profe. A ver, es Sánchez. ¿Quién más era? Morales, profe, yo que me enfermé. Morales, ¿quién más era? Uscanga. Buscanga, ¿quién más? Félix. Félix, son 4, ¿no? Yo también, profe. Apellido, a ver. Miranda. ¿Cuál fue su causa, Miranda? Es que estaba cuidando a mi hermana. ¿A qué, Me perdón? esperé a que estaba cuidando a mi hermana y esperé a que mi mamá saliera del trabajo. A ver, jefa de grupo, Acha, ¿se encuentra por ahí? ¿Qué pasa, profe? De todos sus compañeros que ahorita comentaron que no iban a poder ir, ¿quién sí le avisó en el momento? Sabía que Gabriela no iba a poder. Y Rocío me avisó. Rocío, ¿cuál No, es su apellido? espera. Yo Ah, sí que- sí, perdón, me confundí, lo siento. Déjame revisar los mensajes, ¿le parece? Sí, por favor. La práctica que es día la hicimos, ¿no se acuerdan? Fue el 22 de febrero. 22 de febrero, a ver. Van 2 semanas, ok. Fue en mi cumpleaños, profe, porque me la pasé toda mala. No ando enojado, muchachos, para que no se vayan a sentir. Así hablo yo. Yo ya les voy avisando, ¿no? Los que sí avisaron en el momento van a entregar su trabajo de aquí al viernes y del 0 al 100, ¿no? Los que no avisaron, Fue Noemí Guerrero la que me avisó. Y Gabriela sí estaba mala, así que comprendo su situación también. ¿cuál era el apellido de la otra compañera? Guerrero Grajeda. Pero ella sí entregó. Sí, pero fue la única que me avisó aún así. Ok. Ya de ahí fuera nadie más, ¿verdad? No, Profe, nadie más. De los que no no- avisaron, mande. si no me equivoco, creo que, o sea, le dije a Ángela que si le podía avisar a usted. Creo que sí le avisó. ¿Quién es Ángela? A ver, apellido. Sí, profe, el día de la práctica le comenté que un compañero iba a llegar tarde, pero de últimas no llegó porque me mandó mensaje avisando que no iba a poder asistir, ya que no tenía la vestimenta que usted había solicitado. ¿Fuiste del primer grupo o del segundo grupo, Ángela? Del primer grupo. ¿Cómo se llama la compañera que estaba allí, la que llegó primero? No sé si se acuerdan. Emily, Emily se encuentra por aquí. Sí.
¿Es verdad lo que dice su compañera Ángela? Porque yo no me acuerdo la verdad. ¿Lo puedes repetir, Ángela? Bueno, pues fue el día que entramos a la práctica. Recuerda que yo me pasé de corrido porque creí que eran alumnos. Ya que llegué con Julieta e Isis, le comenté al profe que nuestro compañero iba a llegar tarde. Pero de últimas, Kevin ya no pudo asistir porque no tenía la vestimenta que el profe solicitó. Sí, profe. ¿Segura, Emily? Sí. Parece examen, ¿no? Aquí con ustedes. Profe, Mande. si le corrijo mi trabajo en la hoja blanca, ¿me puede valer un poquito más? Espérenme tantito, ahorita voy con usted. Ok, aquí nada más tengo, a ver, Herrera Sandoval. ¿Usted no lo mandó, Herrera? No, profe, se me pasó mandarlo. Pero sí asiste a la práctica. Ujú. A ver, tenemos que ser justos, chicos. Hubo gente que se avisó y gente que sí entregó. Como el valor más bajo aquí que tenemos de las evaluaciones es de 85, el reporte, obviamente que yo no puedo pasar por arriba de ellos porque sí entregaron, ¿no? A lo mejor no completamente bien, pero entregaron. Entonces yo le tengo la siguiente opción a ustedes, a los que no entregaron, ¿no? Me entregan para el día de mañana el reporte a la medianoche, porque obviamente pues no voy a estar revise, ¿verdad? Pero solamente va a valer 90 puntos, o sea, el 90%. O bien me lo entregan el viernes, pero va a valer 70. Yo se lo entrego mañana. O sea, tienen que ser todos igual, ¿no? Porque yo voy a sentarme nada más un día a revisar todo lo que faltó. Yo también se lo puedo entregar mañana, profe, a esa hora. Ahí vamos 2 votos, tienen que ser 5, ¿no? Porque son 5 los que Yo no también entregan. mañana, profe. Ahí van 3. Sí, profe, está bien mañana. Entonces mañana a medianoche, ¿no? Tienen el límite. Y va a valer a lo mucho 90. Si la cajetearon, pues va bajando, ¿no? Ok, profe, ¿tiene que ser a mano o en Word? Escrito en computadora. Ok, en Word entonces, profe. Así Bueno, es. En hoja blanca. Una vez avíseme si tienen Word, ¿no? Si no, en el Google, en el Drive, existe algo que se llama Word Drive. No les cobran ni nada, ahí lo pueden elaborar, ¿no? Y ahí mismo pueden descargar en PDF. no, profe, yo sí tengo Word, sí se lo puedo mandar así. En el caso de González Guzmán, pues igual, ¿no? 90, ¿no? Ah, profe, gracias. ¿Alguna otra duda más sobre las calificaciones y esta onda del trabajo? Profe, antes de, si se lo mando, alcanzo a llegar a, tengo A 90. 90, no, tengo 90, ajá, tengo 90, pero si se lo mando llego a 95 de pérdida. Porque Tienes tengo, 85 ahorita en el trabajo ese. ajá, y tengo 94 de calificación parcial. A Si ver, le mando el déjame, trabajo, llega a 90, sube a 95 y redondea para arriba. a ver, y redondea para arriba. Ajá, pues para 10. Así es. Ok, profe. Pero en un trabajo bien, ¿no? Porque pues ya tuvieron tiempo, ¿no? De hacer algo. ¿Qué otras dudas tienen con las calificaciones? Tengo que preguntarles a los otros que sí entregaron, ¿están de acuerdo en que se les dé esa oportunidad o no? Sí, profe. Ok, bueno, la mayoría dijo que sí, ¿no? Ahorita no pasa nada, permítame. Ahorita no pasa nada porque están en formación, pero vaya, en un trabajo, pues obviamente esto no es válido, ¿no? Muy bien. ¿En qué nos quedamos la clase pasada, antes del examen?
¿Qué fue lo que hicimos? A las nomenclaturas. Ya vimos la de las bases. Nos enseñó cómo se sacaba, profe, y eso, pero creo que no hemos visto las bases. O sea, la nomenclatura, las bases. En la química tenemos dos tipos de bases. Ah, ya sé que me falta. Ah, no es cierto. Este fue el primero. Tenemos dos tipos de bases. Tenemos la base de Bronsted y de Lewis. La base de Bronsted es la más utilizada, ¿no? Y va ligada a aquellas moléculas que tienen iones hidróxido. O a ese le llaman hidróxilo. Y están asociadas a una carga negativa de -1. Las estructuras de Lewis va ligada a aquellas moléculas o átomos que son ricos en electrones. Por ejemplo, la molécula de agua sería una base. ¿Qué dice el público? Sí. ¿Por qué razón? No sé si sea correcto, pero hay diferentes tipos de aguas, ¿no? Esta molécula, la molécula de agua. Ahí, esta. Ajá, porque se puede combinar con otros, ¿no? Ajá, pero de acuerdo a la definición de las bases, que sea grupo hidróxido o rico en electrones, la molécula de agua aquí, como vemos la estructura, cumple con al menos una de esas dos características. Sí, ¿Con cuál? tiene un hidróxido. H y O. Tenemos un hidróxido. Puede ser con el de la derecha o con el de la izquierda, ¿verdad? Sí, ¿Qué más tiene? ¿Qué más ven ahí? ¿Qué pasa sobre el átomo de oxígeno? Ajá, además, pero ¿qué tiene aquí? ¿Qué es esto? electrones. Son electrones, ¿no? Es decir, que la molécula de agua entra en los dos tipos de base, tanto de Bronsted como de Lewis, ¿no? De Bronsted porque tiene hidrógenos ligados, ¿no? Y de Lewis porque tiene sus electrones aquí libres, ¿no? Para poderlos prestar o ceder, ¿no? En lo particular, la molécula de agua es ácido y es base. ¿Por qué es ácido y por qué es base? Yo puedo tener esto. Esa es la molécula de agua disociada. Esta es la parte ácida y esta es la parte base. Profe, de Mande. pura casualidad, esa es la razón por la que se encuentra como, bueno, en el potencial de hidrógeno como neutra. Así es. De hecho, hacen esa escala logarítmica o menos logarítmica es basado en esto. La siguiente clase, si gustan, vemos el desglose, ¿no? No hay ningún problema sobre esto de la... De hecho, el pH, la fórmula es la siguiente. Si no me equivoco, es base 7 aquí logaritmo, ¿no?
no me acuerdo bien, pero es de la concentración de los protones hidrógeno. Entonces, a mayor concentración de protones hidrógeno, menor va a ser el pH. Inclusive creo que, si no me equivoco, la contraparte, no me acuerdo si es también o es positiva, también se hace con el logaritmo, pero del hidróxido, porque en la molécula de agua es 1 a 1, pues. Si gustan esto lo vemos en la siguiente sesión, ¿no? Para irnos con calmita. Ahora bien, lo que nos interesa de aquí es la nomenclatura. ¿Cómo podemos llamar a esos compuestos que van a tener grupos hidróxido? ¿Puedo borrar esto? Bueno, esta parte de aquí, ¿no? Esa parte del apunte lo borro o van a tomar captura. Ya le tomé foto, profe. Ok. Ah, que si podía borrar ahí Ah, ok. No, ahorita lo vamos a ver. La regla de nomenclatura, lo que sí nos interesa, ¿no? Estas reglas de nomenclatura son bien sencillas, las más fáciles del mundo. Porque solamente tenemos que nombrar primeramente la palabra hidróxido, anteponiendo siempre el prefijo, ¿no? Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 o n número de hidróxidos. Y después colocar el nombre del metal. Un primer ejemplo. En este caso sería hidróxido. Ahí lo escribí bien disléxico, ¿no? Sería hidróxido de y el nombre del metal, de sodio. El segundo, ¿cómo sería? Hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Aquí no ponemos el prefijo porque pues todos sabemos con qué valencia trabaja el calcio, ¿no? Si existiera el caso de alguien que no supiera, pues podríamos poner dihidróxido. Ya ponemos D. Y en este caso, por ejemplo, calcio. Y aquí especificamos que trabaja con valencia 2, ¿no? Acuérdense que cuando vamos a colocar el número de oxidación o la valencia, el número romano. El tercer ejemplo, ¿cómo sería? Hidróxido de potasio. Y el siguiente, Hidróxido de bario. hidróxido de bario. ¿Verdad que no está muy difícil? A ver, otro siguiente. ¿Cómo sería este? SCU. Pero, ¿con qué valencia está trabajando aquí el cobre? Con 3. 3, ¿no, profe? 3. ¿O no? A ver, la tabla periódica. ¿Con cuál trabaja? ¿Con 2 o con 1 o con 3? El cobre. ¿Con 1 y cuál otro? ¿Con cuál y cuál? A ver. Ay, profe, no lo encuentro. Creo que era 3 2 y 1. también. Es 2 y 1, ¿no? Ese 3 aquí no va.
puede ser, si lo no pongo me con hagan 2, caso entonces. si lo pongo con 2, ¿con qué valencia trabajaría el cobre? Con 2. Con 2, ¿verdad? Si yo aquí tuviera nada más un hidróxido, ¿cómo sería? Con 1. Con 1, ¿verdad? Algunas veces lo colocan así con el número romano, ¿no? Otras veces lo que dicen es hidróxido, en este caso, cuando el cobre trabaja con valencia, ¿cómo se le puede decir? A ver. Cuando el cobre trabaja con valencia 2, en vez de decir hidróxido de cobre, llaman hidróxido cúprico, porque está trabajando con la mayor carga, ¿no? En este caso de 2. Cuando trabaja con valencia 1, algunas veces le llaman cuproso. Se los comento por a las dudas, ¿no? ¿Cómo dijo, profe? Sí, algunas veces el nombre comercial no lo colocan como hidróxido de cobre 2 o 1. Lo que manejan es hidróxido cuproso o cúprico. El cúprico lo utilizan cuando trabaja con la valencia mayor y el cuproso cuando es la valencia menor. ¿Se acuerdan cuando los metales que tienen 2 valencias, teníamos los que terminaban en ico y oso? Ico cuando tenían el mayor número de valencia y oso cuando era el menor. Se los comento porque va a haber ocasiones, ¿no? A ver, les voy a poner uno más aquí. Mande. Sí, lo que está a la derecha. Eso es lo que vas a enumerar. Algunas veces sí lo utilizan, más en química orgánica. Pero aquí en la química general o la química orgánica, comúnmente utiliza nada más la palabra hidróxido de y el metal con su valencia respectiva, porque ya sabemos por default que el hidróxido tiene valencia de -1, ¿no? En el caso de metales que tienen 2 valencias, o sea, que nada más tienen 2 valencias, algunas veces en vez de utilizar el número romano, utilizan los términos ico y oso. Ico va a ser cuando el metal trabaja con su valencia más grande y oso cuando trabaja con la más pequeña. Por ejemplo, vamos a poner A y B. ¿Cómo se llamaría el compuesto del inciso A? Con eso último que vimos, con esos últimos ejemplos, ¿cómo sería? Hidróxido de hierro. Ajá. Ese sería con valencia 2, ¿no? ¿Y el de abajo? Igual, ¿no, profe? Pero con la valencia 3. Con la valencia 3, ¿verdad? Y si utilizo yo los sufijos psico y oso, ¿cómo sería? ¿Cómo sería este de aquí, el inciso A? ¿Hidróxido qué? Fosfórico. Férrico. Ah, ya A me ver, confundí, bro. entre el 3 y el 2, ¿quién es menor? El 2. El 2. 2. Entonces, a él le corresponde la terminación oso. Entonces, ¿sería hidróxido qué? Ferroso. 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 Y el que está trabajando con la valencia 3, ¿cómo sería? Ahora sí, férrico. Hidróxido férrico, muy bien. Ay, ustedes sí piensan. Me gusta este grupo, me gusta. ¿Dudas con este tema de la nomenclatura?
No, Ninguna. profe, de momento no mucho. De momento. Lo otro no. Al menos que, por ejemplo, el metal trabajara con 2 valencias, ahí sí, o más valencias, ahí sí ocuparía que me colocaras entre paréntesis qué valencia es. La valencia siempre es el número, ¿no, profe? Que nos dijo. Así es. ¿Dudas con esto, chicos? Ya pueden hacer sin ejercicios. ¿Quién sabe, profe? A lo mejor haciéndolos y equivocándonos nos damos cuenta. Yo creo, ¿verdad? Eso lo comentamos bien rápido, ¿no? Porque se nos iba el tiempo. Los equipos analíticos son equipos de muy alta precisión que se utiliza no solamente en el área forense, ¿no? Sino en toda el área química, ¿no? Y de biología. Nos ayudan a nosotros, bueno, ayuda a los analíticos a obtener valores con mayor precisión y exactitud, y muchas veces son valores muy pequeñísimos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de la bala perdida, no? Que no encontrábamos en el cuerpo esa bala. De la primera clase, no sé si se acuerdan que nos pirateamos bien machino, que andamos ahí hablando bien extravagante. Por ejemplo, ¿ustedes pensarían que encontráramos kilogramos de metal en el cuerpo, pero que fueran residuos de una bala? ¿O cuánto más o menos creen que encontraríamos? ¿Miligramos? Miligramos, ¿verdad? Y si mal nos va, hasta microgramos. Obviamente que ocupamos equipos pues que tengan una alta sensibilidad. Me lo coloco aquí. Uy, esto es muy importante. ¿Qué se les viene a la mente cuando leen la palabra sensibilidad o la escuchan? ¿Delicado? Delicado, ¿qué más? Algo que da una respuesta rápida. Una respuesta rápida, ¿qué más? Ajá, que cambia rápido. Cambia rápido. Ok. Ese término en electrónica, o sea, en las máquinas, es dado por lo siguiente. Yo tengo una medición o mensurando le llaman. Es decir, un sensor va a estar captando esa señal de la medición y voy a tener yo una señal de salida. Si yo llego con un compañero de ustedes y lo pellizco, ¿qué esperan que haga el compañero? ¿Cuál va a ser su reacción corporal? ¿El dolor? Un dolor, ¿no? Y se va a mover poquito o mucho. Le va a dar como un espasmo. Y si yo llego y lo tacleo, Pues se va a caer. se va a caer, no va a ser más brusco, ¿no? Va a sentir más dolor. ¿A qué voy con esto? Que la sensibilidad se puede medir en lo siguiente. Yo voy a medir una señal o voy a captar una señal y voy a arrojar otra señal, una señal de salida. Entre mayor sea mi sensibilidad en mi equipo, quiere decir que yo puedo detectar cambios pequeños. Por ejemplo, si yo golpeo al compañero o lo pellizco, no se va a mover tan fuerte a como si yo lo estoy tacleando, ¿no? Obviamente que voy a ocupar yo a aplicar una fuerza o mayor concentración. Pero, por ejemplo, si yo llego con una compañera, ¿va a sentir más dolor o menos dolor que el compañero si lo pellizco? ¿Más dolor? Más dolor, ¿no? Porque tienen mayor sensibilidad a la piel. Esa sensibilidad aquí en los equipos analíticos, estamos diciendo que a los pequeños cambios de las reacciones químicas que suceden en la medición, o bien
a pequeñas concentraciones de analito, aquí lo escribí, pequeñas concentraciones, el equipo va a ser capaz de detectarlo. Es decir, va a decir, ay, aquí hay algo, ¿no? Es muy pequeño, pero hay algo. Eso es lo que diferencia a los equipos analíticos de los equipos rudimentarios, ¿no? O robustos, en que estos equipos analíticos son capaces de detectar la más mínima o más mínimo cambio que se encuentre en el sistema y que él pueda medirlo, obviamente, ¿no? Mande. De hecho, sería al revés, porque el de presencia no me va a dar un valor numérico, solamente me va a decir, ¿hay alguien o no hay alguien? No me va a decir quién es ese alguien, ¿no? Un equipo analítico sería, por ejemplo, suponiendo que existiera, ¿no? Decirme, ¿quién es esa persona y cuánto pesa? Eso podría ser un analítico, ¿no? Porque él está haciendo un análisis de lo que está captando. El rudimentario o el robusto nada más me está diciendo si hay algo o no hay algo. Tenemos varios equipos analíticos, pues no solamente el área forense, pues obviamente que va a existir químico biológico, ¿no? En esas áreas, ¿no? Porque no vamos a aplicar un equipo analítico para un tema de, ¿cómo le puedo llamar? De robo de dinero, ¿no? Ahí pues funcionarían las cámaras. Al menos, ¿verdad? Que hicieron un peritaje acá exhaustivo para las huellas, ¿no? Pero en este caso, para no irnos con mucha fumarola, ¿no? Muy mayéutica, vamos a hablar de los químicos biológicos. En esta parte de aquí de la diapositiva tenemos una columna de cromatografía. La cromatografía nos sirve para purificar sustancias. Es decir, yo las puedo separar de acuerdo a ciertas propiedades físico-químicas, obviamente, que tenga ese compuesto de interés o a lo que le llaman en la química analítica analito. A lo que antes llamábamos reactivo o producto, en la química analítica le llaman analito, que va a ser el compuesto de interés para analizar. Por ejemplo, el agua y el aceite no se mezclan, ¿verdad? ¿O sí se mezclan? No. No. No, profe. Entonces, por ejemplo, si yo en un medio, voy a poner aquí, vaso precipitado, y voy a poner aceite y agua, ¿no? Van a estar separados. Si yo arrojo pintura vegetal, ¿en cuál de las dos fases creen que va a estar? ¿En la del agua? En la del agua, pintura, pintura. Si yo dejo caer otra gota de aceite, ¿en dónde va a quedar? ¿En el agua o abajo en el aceite? En el aceite, ¿verdad? Poner aquí aceite. Si yo agarro, más bien, las hojas de espinaca, pues tienen tinta, ¿no? Tienen un colorante. ¿Qué más podemos encontrar en la hoja de espinaca? ¿Qué creen que se encuentre? Carbohidratos, proteínas, lípidos, ADN, ¿no? Yo voy a poder separar cada uno de esos compuestos de acuerdo a su propiedad físico-química. Una de las principales propiedades físico-químicas, voy a poner aquí, puede ser el peso, es decir, separadas por medio del peso molecular. También puede ser por carga eléctrica. Puede ser también si es hidrófobo. Hidrófobo quiere decir que no se es afín al agua, ¿no? Que son compuestos no polares. También podemos
hacerlo por tamaño, es decir, el volumen que ocupa en el espacio, ¿no? Y un sinfín de otras propiedades, ¿no? ¿Quién lo va a retener? Pues va a ser en esta parte. En donde se ven aquí las cuencas, es donde vamos a retener ese analito que queremos nosotros. Acá abajo en los tubos de ensayo va a quedar lo que no queremos, es decir, el desecho, ¿no? ¿Dudas con este tipo de equipo? Exactamente, sería un filtro. De hecho, los filtros pues denigran por tamaño, ¿no? E inclusive por carga eléctrica. ¿Dudas con la cromatografía? Ahora bien, tenemos también la electroforesis. La electroforesis comúnmente es para separar por medio de cargas eléctricas y peso molecular. Se puede utilizar para proteínas. Voy a poner aquí. Inclusive puede ser para ADN o ARN. Ambos tipos de Profe, Mande. nos pasamos al otro link, es que quedan 10 minutos. Ahorita en unos 5 minutos más. Ok, profe. Tanto las moléculas de las proteínas y ADN o ARN tienen cargas negativas y también cargas positivas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en estos canalitos vamos a añadir la muestra problema, y en al menos uno o dos vamos a colocar un patrón. ¿Qué es su patrón? Pues un valor conocido, ¿no? Una muestra conocida, que sabemos que, ¿cómo se le llama? Bueno, este es un patrón, ¿no? ¿Se acuerdan cuando miramos la electroforesis del ADN para la compatibilidad? Cuando hacían la compatibilidad, que si era paterno o no era paterno. Así es, que generaba como unas líneas así, un patroncillo, ¿no? Aquí aplica lo mismo, el patrón es el que sí conocemos, que sí sabemos cómo está distribuido, ¿no? Lo que tenemos acá, las muestras problema, va a ser lo que ocupamos comparar. En el caso del ADN y ARN, pues agregamos el ADN pues del infante, ¿no? Bueno, más bien del supuesto hijo, ¿no? No me acuerdo bien cómo son los términos. Creo que el del papá o del supuesto papá le llaman supuesto. Y el del hijo, la hija, no me acuerdo cómo se le llama, ¿no? El chiste es que comparan los dos patrones. Es decir, dejan pasar un cierto tiempo de que aplicaron la carga eléctrica, la corriente, y que se haya desplazado las moléculas de acuerdo al peso, ¿no? Ese peso ya lo tienen estandarizado de acuerdo a los genes. Es decir, que el gen fulano de tal, para tal y por cual, ¿no? Que sean característicos del familiar, ¿no? Que no sean parecidos a muchos otros de la población. No sé si en algún momento lleguen a ver esto en su carrera, ¿no? Es que no sé qué materias llevan, pero sí existe este experimento, es muy común, ¿no? En la prueba de paternidad. Ver qué tan iguales son estos patrones, si se encuentran dentro de la misma altura o longitud, como le quieran llamar. E inclusive hay un programa que le llaman, creo, cromatograma. Es casi como este de aquí, el método, o sea, utilizan el mismo método, pero no de columna, es otro. El cromatograma te va a dar como unos picos, que eso los van a comparar con el del supuesto papá, ¿no? Y de acuerdo a un procesamiento de señal, te va a decir el porcentaje de parentesco. Por ejemplo, entre tu papá,
si te hacen la prueba a ti, por ejemplo, Ferla, ¿no? Por decir así. Y suponiendo que quieren decir si eres hijo de tu papá biológico, bueno, del que conoces ahorita, ¿verdad? No queremos decir que eres adoptado ni nada. Pero si un familiar de tu papá llega a poner su material genético en la prueba, pues va a haber una alta probabilidad, ¿no? De que dé un positivo falso. Es por eso que ocupan hacer varias repeticiones, ¿no? Y si es posible, pues con varios sujetos. ¿Dudas con este de electroforesis? Ay, profe, pues me quedé un poco en blanco. ¿Nos puede mandar una información, algo sobre eso, profe, para poderlo leer más? Ya sé qué vamos a hacer. Les voy a buscar un artículo sobre lo de la electroforesis relacionado con las pruebas de paternidad, con valor en participación, ¿les parece? Sí, profe, por favor. Vamos a la siguiente liga para que no nos corte la inspiración esto. Listo, chicos. Me entró una llamadita. Compartir. ¿Por qué no me deja ver? A ver si me deja compartir. Ok. Les comentaba, voy a buscar un artículo interesante para que lo lean, ¿no? y sean participaciones. Híjole. Esos dos equipos ahorita los vamos a comentar adelantito. Muy bien. Tenemos los... híjole. Hablamos de Team Marín, ¿no? Otro equipo analítico es le llaman algunos potenciómetro o bien pHímetro o pH meter, ¿no? Lo que hace ese sensor es medir la concentración de iones hidrógeno, pero en vez de darnos la concentración, lo que nos da es el potencial de hidrógeno. Algunos vienen con mayor equipación, es decir, viene otra sonda por aquí así más o menos. Es un filamento así delgado y nos puede medir temperatura. O a eso no similar, nos puede medir conductividad. Es decir, alguna concentración de algunos metales, ¿no? Qué tan salado, bueno, le llaman duro, ¿no? Y qué tan blanda está el agua. Cuando el agua tiene mucha concentración de sales, dicen que es un agua dura. Y se puede determinar por medio del conductímetro. Cuando el agua es muy pobre en sales, pues dicen que es un agua blanda, ¿no? O dulce. Otro equipo analítico, pues es la balanza analítica. Esa balanza analítica nos puede dar miligramos o microgramos. Es decir, ella es capaz de poder determinar esos pequeños cambios de peso en las muestras. Y está completamente aislado del aire para que no exista vibración sobre esta placa. Como es tan sensible
al cambio del peso, pues obviamente que si yo agrego, o más bien si pasa una corriente de aire, va a pensar que se está agregando más peso, ¿no? Y te puede dar una mala medición. Y por último, pues no menos importante, tenemos la centrifugadora. Esa en sí no nos va a dar una medición, pero sí nos puede ayudar a posteriormente calcular, ¿no? Hacer un análisis. Lo que va a hacer la centrífuga es, va a rotar con ciertas repeticiones, le llaman revoluciones por minuto, que son las vueltas que da en un minuto. Como se va a generar una fuerza centrífuga y centípeta, que es en la física una base adentro y una base afuera, lo que va a hacer es separar una mezcla. Por ejemplo, tengo un tubo de Eppendorf, es chiquitito, lo paso por la centrífuga y aquí abajito voy a tener un sedimento. Es decir, una parte sólida y aquí arriba una parte líquida. A esa parte sólida le llaman sedimento, que es lo que es lo más pesado, no lo que cae, que comúnmente eran partículas que estaban ahí dispersas en la disolución. Ese tipo de método lo utilizan muchos muchachos en la microbiología y en la biotecnología cuando hacen cultivo microbiológico en caldo de cultivo para poder determinar cuánta biomasa se generó, cuántos microorganismos se generaron. Utilizan este método de la centrífuga para poder obtener aquí ese sólido, ¿no? Ese, o más bien biosólido le llaman. Profe, ¿a qué se Con refieren las con separación de enzima? separación de enzima. Sí, ¿En profe. dónde lo leyó a ver? Es que ahorita que está hablando de eso me acordé de un episodio de Malcolm que están Ah, el de la separando sangre. enzimas. Ajá. Ah, las enzimas son biocatalizadores. Son estructuras de proteína que ayudan a acelerar reacciones químicas. El separarlas, pues simplemente es aislarlas. Es decir, que tú solamente quieres trabajar con una en particular, ¿no? Y ocupas hacer un proceso de purificación. De hecho, para poderlas separar o purificarlas, se utiliza mucho esto, la cromatografía de columna. ¿Cómo dijo que se llama, profe? Cromatografía de columna. Ok, gracias. De hecho, con las enzimas hay que tener cuidado, ¿no? Porque como son proteínas, si las sometes a cambios bruscos de temperatura, ya se echan a perder, ¿no? Ya pierden la funcionalidad. ¿Alguna duda sobre esto? Yo tengo una duda, profe, Dígame. pero del primero. No, o sea, de los primeros tres que ahorita mostró. Ah, ok. Del pechímetro este. Ajá, sí, el pachímetro. ¿Qué duda tiene? Le dijo que le decían también potenciómetro. Sí, potenciómetro. Y me da curiosidad, ¿por qué potenciómetro? O sea, porque yo conozco el potenciómetro que es la resistencia variable, Ah, sí, sí. pero no este. Porque este es lo que está midiendo su potencial, es decir, ok, voy a dibujar aquí. La gotita esa, la que está aquí, la que tenemos aquí, por dentro tiene dos filamentos. Uno que es el de referencia, que comúnmente es el para hidrógeno, y el otro me acuerdo si es platino, ¿no? Lo que está midiendo realmente este bulbo, que si le hacemos un super zoom, está de esta forma. No es así esférica completamente, sino que tiene ciertas partes permeables, ¿no? Es decir, que deja entrar la solución que estamos analizando. Sí, entra por aquí la disolución y lo que mide es una diferencia de voltaje. Esa diferencia de voltaje en electrónica también se llama un potencial. Por eso llaman un potenciómetro, porque le están midiendo en sí un cambio de voltaje, una diferencia de voltaje a través de esta membrana, pues más bien de un cristal, ¿no? Ok, sí, ya. Gracias, profe. De nada.
¿Alguien más dudas? Voy a adelantarme tantito antes de ver esto, ¿no? Para explicarles esta parte. ¿Alguna vez en su vida han escuchado sobre el efecto fotoeléctrico? No, profe, la verdad no. No, profe, la verdad no. Ok. En la física, antes no se sabía si la luz que podemos, bueno, todo tipo de luz, ¿no? Era partícula o qué era, ¿no? O sea, ¿cómo lo podían? Hay una teoría que se llama la teoría de la dualidad. Lo voy a escribir aquí. Los científicos, por medio de algunos experimentos, a veces ellos miraban que la luz tenía masa, es decir, tenía cuerpo, ¿no? Y dicen, ¿cómo es eso posible, no? Y en algunas veces miraban que la luz se comportaba simplemente como lo voy a llamar aquí, un campo eléctrico, ¿no? Voy a poner aquí también campo magnético. Decían ellos, algunas veces tenía masa, algunas otras veces no, a lo que ellos le llamaban comportamiento de onda. Voy a colocar eso aquí. Una onda, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando miran el espacio, o sea, en la noche, ¿qué alcanzan a ver? Las ¿Qué es lo que luces, ves las en luces el de las cielo? estrellas, ¿no? Las estrellas, ¿no? Pero ¿ves el cuerpo de la estrella o qué es lo que ves? Solo la luz. Solo la luz. La luz, ¿no? Entonces decían los científicos, ¿cómo puede algo que tiene luz, sin que sea masa, es decir, sin que tenga un cuerpo, un volumen, se puede mover o desplazar, ¿no? O viajar? Entonces los científicos, para no quebrarse tanto la cabeza, ellos dijeron que esas propiedades se le llaman una dualidad. Es decir, que la luz se puede comportar como partícula, porque tiene masa en ese fenómeno, o bien como una onda. Entonces ellos vieron que si querían encajar esa teoría por medio del campo eléctrico y magnético, ellos podían justificar el cómo la luz viajaba por el espacio. Obviamente que esa clase no es de física, ¿no? Pero vamos a ir les explico eso para que puedan entender el uso de las otras máquinas. Profe, Profe, Mande. ahorita que dijo física, ¿usted da física? ¿la física? Hasta ahorita ahí en Vizcaya no he dado física, ¿no? Porque el que viene nos toca a lo mejor y le toca. A lo mejor y le toca. El que viene, pues si no me corren, sí. Si me la ofrecen, obviamente, ¿no? Depende de ver cómo salgan mis evaluaciones. No se crean. No sé si me la ofertan, adelante. Permítame tantito. Ok. Entonces el campo eléctrico y el campo magnético son dos propiedades que se ayudan mutuamente, ¿no? Es por eso que la luz se puede desplazar a través del espacio, ¿no? Del vacío. ¿A qué voy con esto? Ahora bien, el efecto fotoeléctrico aplica esa teoría de la dualidad. Es decir, la materia está compuesta por átomos, ¿no? Este que tenemos aquí. Si yo al átomo le agrego energía en forma de luz, yo puedo excitar los electrones de cada orbital, ¿no? Al fin de cuentas, ese es el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Si yo aplico suficiente energía a este electrón que tenemos aquí en el primer nivel, él puede brincar al segundo nivel. A ese estado de excitación, bueno, pues yo dije la palabra, ¿no?
muchas veces agregan como un asterisco, ¿no? Para decir que es una energía en estado excitado. Esa energía nos sirve para mover un electrón de un orbital a otro. Y esa energía siempre está empaquetada. ¿Qué decimos que está empaquetada? Pues lo siguiente. Esta HB aplica para el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. No pueden existir medios niveles, ni cuartos niveles, ni un tercio de niveles. Tienen que ser siempre enteros. El efecto fotoeléctrico nos ayuda a calcular esa energía. Es decir, cuánto requiere ese fotón para desplazar un electrón de ese material. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se me están perdiendo o no? Ahorita no, profe, no tanto. A ver, ¿lo puedo volver a explicar? Sí. El efecto fotoeléctrico nos ayuda a determinar la energía necesaria para mover un electrón de un orbital a otro. Esa energía siempre tiene que ser de forma discreta. Discreta quiere decir que sea 1, 2, 3, 4, el múltiplo. No puede existir ni 1.5, ni 1.2, ni 0.3. Siempre tienen que ser enteros positivos. Porque los orbitales o estos niveles de energía solamente aceptan estos tipos de energía, ¿no? Que es discreta. No le puedo poner de más, pues. Tiene que ser exactamente la que él puede almacenar. Eso se usa a favor de la ciencia porque por medio de luz yo puedo excitar electrones de un material y esos pueden salir de ese material. Es decir, salen excitados, ¿no? Y es la siguiente ecuación. La energía es igual a la constante de Planck, que fue el científico que encontró todo este rollo, que va a multiplicar a V, que es la frecuencia. La frecuencia es en Hertz. Bien, cuando no nos dan la frecuencia, pero sabemos la longitud de onda, yo puedo utilizar la velocidad de la luz, que es esta, y la longitud de onda. ¿A qué se les viene a la mente con longitud de onda? ¿Qué tan larga es? ¿Qué tan larga es, no? Por ejemplo, yo aquí tengo esta onda, ¿sí? Obviamente que la longitud de onda no va a ser de aquí a acá. La longitud de onda va a ser de un pico a otro pico. Y la frecuencia va a ser cuántas veces se repite esto. Sí, 1, 2, 3. En este caso 3, ¿no? Ahora bien, este término de longitud de onda se utiliza mucho en lo que es la química analítica para el siguiente equipo. La Profe, es espectrofotometría. con lo que se mide en un osciloscopio, ¿no? El osciloscopio te mide la frecuencia, pero de una señal eléctrica, ¿no? Profe, ¿le puede regresar tan poquito? Sí. Esos son efectos de luz, ¿no? El osciloscopio es eléctrico. Listo, profe, gracias. De todas maneras, para la siguiente sesión vamos a hacer ejercicios, ¿no? Sobre eso. La longitud de onda habíamos dicho que era la distancia, ¿no? De un pico a otro. Esa distancia, o más bien esa longitud de onda de esa luz, la podemos utilizar a nuestro favor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho sobre ese cambio de, bueno, más bien, HB, 2HB? Pero esa distancia que recorre, la distancia que ¿Mande? recorre
Es que está en altavoz, profe. Está en se- altavoz, profe. Es que como que a veces se escucha y a veces como que no se escucha, no lo entiendo. A ver, repítalo. Ay, que si la Que longitud de si la onda longitud de onda se refería a, se por ejemplo, refería pues ya dijo que es la a, por ejemplo, distancia, pues ya dijo pero que de es la punta a distancia, punta. pero de punta a Pero punta. distancia que Pero recorre distancia o que cómo. recorre o cómo. No, nomás la distancia en la que se encuentra. La distancia que recorre Como, por no es ejemplo, esa. de Por decir, ejemplo, de aquí decir, del planeta a una de aquí del estrella, por planeta a así una decirlo, estrella, o cómo. por así decirlo, o cómo. No, es otra distinta. Ay, es que sí le quiero responder, pero siento que me va a confundir. Bueno, profe, Ok, entonces para vamos otra a, clase. vamos a ver lo Para siguiente. una clase. Si quieren, en la siguiente clase vemos esa parte de la física. Sí, profe, porque me quedó Está esa muy duda. Que interesante. me quedó esa duda. Ok, quedamos con ese pendiente, ¿no? La longitud de onda, ¿no? La podemos utilizar a nuestro favor porque se acuerdan que podíamos energizar las moléculas, pero de una forma discreta, ¿no? Es decir, si yo aplico cierta longitud de onda sobre una molécula, siempre y cuando ésta la pueda absorber, pues me va a transmitir, ¿no?, otra señal. Siempre y cuando el paquete de energización sea el idóneo. Es decir, si yo a una botella de medio litro le agrego su medio litro, pues va a estar completa, ¿no? Va a estar bien. Si yo le agrego más de un medio litro, pues no va a estar correcto, ¿no? No va a tener capacidad. Las moléculas, comúnmente las biomoléculas, lo que son los carbohidratos, proteínas, lípidos, el ADN o ARN, utilizan mucho este método de espectrofotometría porque pueden ellos absorber cierta longitud de onda, ¿no? Característica del compuesto. ¿Y qué nos da la salida? Pues nos da una señal que le llaman absorbancia. La molécula va a absorber cierta señal o cierta luz de acuerdo a su capacidad y va a transmitir otra absorbancia. ¿Esto por qué es? Si yo aplico una energía a cualquier X, voy a poner aquí núcleo. Si yo te di un electrón aquí y le di lo suficiente energía para llegar al siguiente nivel, aquí el átomo absorbió energía, ¿no? Es decir, hay una energía aquí almacenada. Si ese electrón volviera a su orbital de origen, esa energía es liberada en forma de un fotón. Ese fotón es lo que me está midiendo esta maquinita de espectrofotometría. Es decir, qué tanto absorbiste tú y cuánto me estás dando, ¿no? Hay una propiedad, ¿se acuerdan cuando vimos la teoría de bandas? De la energía, ¿no? Que era capaz de tener un material, no un metal. Aquí aplica lo mismo. Ese fotón que libera ese átomo es característico solamente de ese átomo. Es decir, es más, voy a poner una imagen. Voy a poner la imagen, le voy a poner metría de metales. Hay un equipo que se llama colorímetro. Patrón del sodio, potasio, que nos van a dar un color. Ay, me dio la estructura, ¿no? Patrón de franjas. ¿Por qué me está dando? A ver, le voy a poner método colorímetro en metales. Que hay ciertos elementos que nos dan un color característico, ¿no? De acuerdo a esa energía del electrón.
porque no me sale, a ver. Colorimetría, a ver. Bueno, hay un efecto que se llama el efecto visible, ¿no? Que es como si pusiéramos estas líneas de colores y la maquinita lo que nos va a dar después de la medición es esto, pues para acá. Nos va a dar esta imagen, ¿no? Y lo va a asociar a algún elemento. Cuando hablamos de metales, ¿no? O de compuestos inorgánicos. En los compuestos orgánicos no nos da un color, nos da una absorbancia. Porque pues un compuesto orgánico pues tiene demasiados elementos, ¿no? Voy a buscar bien esa imagen. Es un patrón característico. Por ejemplo, sodio es
¿Y el profe? Aquí anda buscando una imagen. ¿Ahí me escucho? Sí, profe. Sí. Ahí yo vi un padre no hablando y no me escuchaba nada. ¿Sí me escucharon cuando les expliqué de esto, de los colores? No, nada. Nada. No, profe, pensé que estaba buscando la imagen. Ok. Así es, profe, no escuchamos nada. Cuando energizamos nosotros los átomos y esos vuelven a su estado original, van a liberar ese fotón que les mencioné en la diapositiva. Y ese fotón tiene cierta longitud de onda que la traducimos nosotros como un espectro de la luz visible, ¿no? Es decir, cada elemento tiene un color característico. Se podrán parecer algunos, mas no es la misma longitud de onda, ¿no? Puede estar cercana, mas no es la misma. Y eso se utiliza a favor de la ciencia porque podemos, por medio de esa propiedad, determinar un compuesto determinado, ¿no? Sin preocuparnos de que existan contaminantes, ¿no? U otras moléculas en esa muestra. En la absorción atómica V es la misma, es el mismo principio, solamente que aquí reducimos el rango de la longitud de onda al espectro de la luz ultravioleta y de la luz visible. Es decir, de todo el espectro solamente captamos un cierto límite, ¿no? ¿Cuál es el principio o el fundamento? Pues es una luz monocromática, es decir, que tiene todos los espectros de la luz, o más bien de las longitudes de onda del espectro visible. Hay algunas lamparitas que sí son especiales y que te dan la luz ultravioleta. Aquí en el selector es para cuando nosotros decimos en qué longitud de onda queremos, ¿no? O qué tipo de luz queremos que esta bombilla genere. Esa luz va a pasar por medio de una muestra. La muestra se va a encontrar en una celda de cuarzo que va a permitir la entrada de la luz. A la salida o del otro lado vamos a tener un detector que va a estar midiendo la absorbancia. Es decir, una cantidad de energía que la muestra sí captó o capturó, ¿no? Y compararla con la que no pudo capturar. Y pues la computadora nos va a procesar esa señal, ¿no? ¿Cómo se aplicaría? Ahí voy, les voy a enseñar un trabajillo. Creo que es en este. Cuando era estudiante, pues ocupaba yo determinar ciertas biomoléculas, ¿no? De muestras de alimentos. En este caso, pues de dátil. Yo lo que hice aquí fue preparar diferentes concentraciones de mis carbohidratos o de mi muestra problema, ¿no? Hice 2 repeticiones, una desconocida y una donde sí conocía yo las concentraciones. Aquí apreciamos que hay un cambio de coloración, ¿no? De más clarito, es decir, menos concentración, al que tiene mayor concentración. Y esas muestras las hice yo reaccionar con un reactivo que le llaman reactivo de Fehling. Ingaso, aquí no tengo la foto. Y lo que pasaba es que este color cambiaba a un rojo ladrillo. Ese rojo ladrillo, el espectrofotómetro, a mí me lo traducía como una absorbancia, ¿no? Es decir, una cantidad de luz que él absorbía o dejaba pasar. Eso a la química le sirve porque si nosotros hacemos varios patrones, es decir, varias mediciones con varios patrones, podemos obtener algo que se llama curva de concentración. Esa curva de concentración o de calibración nos ayuda a formar un modelo matemático en el que si yo sustituyo la absorbancia que me dio la maquinita de otra muestra de problema, puedo calcular la concentración de esa muestra sin yo conocerla. Es para eso que se utiliza mucho ese tipo de máquinas, ¿no? Es decir, vamos a hacer, a partir de un patrón o de una curva de calibración, poder determinar la concentración de la muestra problema. Se nos acabó la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna duda? Algunas es verdad, pero Les voy a buscar el artículo y se los mando.
Kevin, antes de que te me vayas, ¿cuál es tu correo electrónico? Se lo apunto en... Mándamelo aquí por mensaje. Para ahorita Ah, profe, yo también mandarme. me quería quedar al final con usted por una duda. Dígame la duda, en lo que le pongo el examen al compañero. Dígame, Gabriela, en qué duda tenía. Ay, profe, yo decía como, no, es que éramos usted y yo. A los demás ya se pueden retirar. Gracias, profe.